el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y el Proyecto Cacao Centroamérica presentan Reproducción sexual del cacao. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, es un centro regional dedicado a la investigación y la enseñanza del posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. El Proyecto Cacao Centroamérica, PCC, del CATIE, es una iniciativa del Programa Agroambiental Mesoamericano, conocido como MAP, que se coejecuta en alianza con cooperativas y asociaciones de productores y otros socios en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala. Uno de los objetivos del PCC es que al menos 6.000 familias cacaoteras mejoren las técnicas de manejo y producción del cultivo de cacao, mediante la educación de los miembros de las familias, usando la metodología de escuelas de campo. La escuela de campo es una metodología de capacitación vivencial. Son escuelas sin paredes donde las familias productoras aprenden, observan y experimentan en sus propias fincas. Como en toda escuela, se aprenden varios temas. Estos temas se enfocan en la reproducción del cacao por semillas o injertos, en cómo manejar las plagas y enfermedades que reducen la cosecha, en la combinación del cacao con otros árboles como guava, plátano, banano, maderables y cultivos en la misma parcela, y varios temas más. Acompáñenos a conocer más sobre la reproducción sexual del cacao. El cultivo del cacao trae muchos beneficios a nuestras familias, ya que además del cacao aprovechamos los productos que nos brindan los árboles de sombra. Conservamos el suelo, las aves, los animales silvestres. Podemos tener otros cultivos dentro del cacaotal y tenemos trabajo y dinero para vivir. Hoy vamos a hablar de cómo se reproduce sexualmente el cacao. Conoceremos en detalle las partes de la flor, cómo polinizar nuestros árboles y aprenderemos sobre la pequeña mosquita que se encarga de este trabajo en nuestros cacaotales. También veremos los principales problemas de la reproducción sexual y las posibles causas de la baja producción. El cacao es un árbol que se reproduce sexualmente, al igual que las personas y los animales que tenemos en las fincas. Esto quiere decir que se debe unir un macho y una hembra para crear una semilla que, al germinar, dé origen a una nueva planta de cacao. En el árbol de cacao, el macho y la hembra se encuentran en una misma flor. Las flores nacen y crecen en el tronco y en ramas sazonas. Los hinchamientos del tronco y de las ramas en donde salen las flores se conocen como cojines florales. Estos cojines deben ser tratados con mucho cuidado, ya que si se dañan no se producirán más flores en ese lugar. Sin flores no hay frutos, y sin frutos no hay cacao. Para esto debemos seguir algunos consejos básicos de cómo cuidar los cojines florales. Primero, cuando cosechemos los frutos maduros del cacao, debemos cortarlos con una cuchilla o una tijera, lo más cerca que podamos del fruto. Si arrancamos el fruto jalándolo o retorciéndolo, el cojín floral se dañará por siempre. Segundo, al podar los árboles, debemos tener cuidado de no raspar las ramas ni el tronco con el machete, para no dañar los cojines florales. Hay que hacer la poda después de la cosecha principal. Así, al podar los árboles dejamos que entre más luz y eso estimula la floración. Y tercero, si nos tenemos que trepar a un árbol, evitemos pisar o dañar los cojines florales. Ya dijimos que en el cacao el macho y la hembra se encuentran en cada flor. Entonces, para aprender sobre la reproducción del cacao por semilla, lo primero que debemos conocer es la flor, sus partes y para qué sirve cada una. La flor del cacao, como podemos ver, está unida al tronco por un tallito llamado pedicelo, por medio del cual la flor se alimenta del árbol. Antes de abrirse, la flor se llama botón floral, el cual tarda 30 días en abrirse y convertirse en flor. La flor comienza a abrirse por la noche, y en la madrugada ya está completamente abierta, lista para la reproducción. Una vez que la flor está abierta, podemos ver 5 hojitas llamadas sépalos, los cuales se encargaban de proteger a la flor antes de abrirse. Arriba de los sépalos se encuentran 5 pétalos, los cuales se encargan de atraer los insectos con sus llamativos colores.
Más adelante veremos por qué los insectos son tan importantes. Después de los pétalos se encuentran los estaminoides, que son 5 agujitas normalmente de color rojo, que también sirven para atraer a los insectos. Después de los estaminoides se encuentran los estambres, que son unos palitos con un saquito en la punta llamado antera. Dentro de la antera se encuentran los granos de polen, unas pelotitas peludas y pegajosas que no se ven a simple vista. Los granos de polen son el macho de la flor. En el centro de la flor tenemos el ovario, que es un saquito redondo, y en su interior se encuentran los óvulos, que son la hembra de la flor. Del ovario sale un tubito delgado llamado estilo. La punta del estilo se llama estigma. Veamos cómo se unen el macho y la hembra en la flor del cacao. Al igual que en los animales y en los humanos, en el cacao, para producir una semilla que dé origen a un nuevo árbol, hay que juntar macho con hembra. Ya vimos que en el cacao el macho es el polen y la hembra es el óvulo. Cuando el polen se junta con el óvulo, se produce la fecundación que da origen a una semilla. La polinización es el viaje del polen del macho al estilo o al estigma de la hembra, para luego penetrar en el ovario y fecundar el óvulo. La fecundación ocurre cuando el polen se junta con el óvulo y da origen a una semilla.